Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a este canal Adventista Historicista. Hoy presentaré una nueva temática que está ligada a la historia y también a la profecía, entendiendo que las profecías se cumplen en la hilación de la historia, de los eventos históricos. Las profecías, como vamos a ver, tienen relación con los imperios globales que se han suscitado a través de la historia terrena, desde el rey Nabucodonosor hasta nuestros días, pasando por el imperio romano, el cuarto imperio global en la historia del mundo. Así también los 10 cuernos que tiene ese poder, esa cuarta bestia, que será el centro del estudio de hoy, porque hoy vamos a estudiar referente a las 10 tribus bárbaras, representados en Daniel 2, por los dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Pero en el capítulo 7 de Daniel, ese símbolo de los 10 dedos los encontramos ahora simbolizados en los 10 cuernos del dragón. Así, viajando posteriormente al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que ese mismo símbolo y esa misma bestia aparecerá en Apocalipsis 12, con la misma descripción de esos 10 cuernos. Así también, en su relación con la bestia del capítulo 13, referente al papado, el leopardo, que también tiene la característica de esos 10 cuernos. Y finalmente llegaremos al capítulo 17 de Apocalipsis, con el juicio contra la ramera, la iglesia falsa, que se sienta sobre Roma imperial. Así que bienvenidos. Si les gusta este estudio, apóyeme con un like, suscríbete a este canal y comparta este video. Vamos a revisar también la historia para poder amalgamar el relato bíblico con el aspecto histórico. Así que también les voy a dejar el link de referencia a esta reseña histórica o resumen histórico que vamos a compartir hoy referente a las 10 tribus bárbaras, para comprender quiénes o cuáles eran realmente esos pueblos que están simbolizados por estos cuernos o por estos dedos en Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y 17. Así que sin más ni más, comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre. Gracias te damos por este privilegio de compartir tu palabra, la Biblia y también la historia, para amalgamar los eventos históricos con aquellas profecías que tú nos revelaste por medio de tus siervos los profetas. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos la autorización para hacer este estudio. Amén y amén. Comencemos entonces con Daniel capítulo 2. Dice allí, desde el versículo 31 al 34, en que se nos presenta el sueño que tuvo Nabucodonosor. Aquí está la interpretación o la visualización del sueño que Nabucodonosor no recordaba y que solicitó a todos los magos y adivinos del reino babilónico a que le dijeran cuál era el sueño que había tenido. Pero él no lo recordaba. Así que necesitaba que estos astrólogos y adivinos, más allá de darles el significado o la interpretación de dicho sueño, él exigía que le dijesen cuál era el sueño que había tenido, pues él se había olvidado del tal. Entonces Daniel, por revelación de Dios, acude al rey Nabucodonosor y le entrega la información divina y la interpretación referente al sueño. Daniel capítulo 2 versículos 31 al 34 dice así: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Versículo 33.
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. En estos primeros versículos, en estos primeros 4 versículos que acabamos de leer, encontramos lo más básico de la profecía de Daniel, que se extiende en su explicación hasta el Apocalipsis. Este es el texto básico. De aquí se desprende todo lo que se informa desde el capítulo 7 de Daniel, 8, 9, 11, 12, incluyendo todo el libro de Apocalipsis, puntualmente Apocalipsis 12, 13, 14, Apocalipsis 17, 18 y 16 anteriormente, que vamos a encontrar todas estas mismas, estos mismos simbolismos, hasta incluso el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. Así que, para entender Apocalipsis 20, tenemos que entender primeramente Daniel 2, desde el versículo 31 al 34. Entonces Nabucodonosor tenía este sueño y quería saber cuál era el sueño y también su interpretación. Y por revelación de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele a sus siervos, sus secretos a sus siervos los profetas, Amós 3:7, entonces Dios le revela al profeta Daniel, su siervo, el sueño y su interpretación, y éste le hace llegar entonces la información divina al rey Nabucodonosor. Entonces aquí se nos manifiestan ciertos símbolos. En primer lugar, se nos habla de una imagen, y esta imagen está compuesta de 4 elementos, 4 metales. El primer metal es una cabeza de oro. El segundo metal es la parte del pecho, es la parte del pecho y sus brazos, que son de plata. El vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas son de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero vamos a ver que los pies tienen dedos. Así que vamos a avanzar, pero no sin antes hablar del versículo 34, que se habla de una piedra que es cortada no con mano, la cual hirió a la imagen y destruyó al hierro, al barro cocido y al oro, a la plata y al bronce. Ahora, el oro es Babilonia, como está expresado en el mismo capítulo 2. También encontramos que la plata es Medo-Persia. El bronce es el imperio griego macedónico de Alejandro Magno y de sus 4 diádocos, Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y luego encontramos el hierro, que representa a Roma, el dragón del libro de Apocalipsis. Ese dragón posteriormente cae como imperio. Por allá, por el siglo V, termina cayendo finalmente, por allá creo por el año 470 y algo. Y cae el imperio romano y le suceden, a consecuencia de su caída, y la caída fue por causa de la invasión de 10 tribus bárbaras que estaban cristianizadas, pero eran arrianas. Y estas 10 tribus bárbaras, que las vamos a conocer hoy, esas tribus invaden Roma y producen finalmente la caída del imperio. Esas 10 tribus bárbaras entonces simbolizan a estos 10 dedos de los pies de la imagen que sueña Nabucodonosor, pero también representan a los 10 cuernos que aparecen en la 4ª bestia de Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y 17. Avancemos ahora a Daniel capítulo 2, a los versículos 36 al 44. Aquí viene la interpretación. Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces no hay lugar a dudas.
Según la misma Biblia y el profeta Daniel, el oro representa a Nabucodonosor y su imperio babilónico. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. En el canal ustedes pueden encontrar 2 videos que he hecho anteriormente que relatan la historia bíblica y la historia terrena relacionadas a los primeros 2 imperios o las primeras 2 bestias. En este caso, el oro o el león de Daniel 2 y 7 respectivamente, que son Babilonia. Encontrarán entonces un video que habla de Babilonia y luego encontrarán un video que habla del oso o la plata, que representa a Medo-Persia, según el capítulo 8 del libro de Daniel. La historia nos narra que posteriormente al reino babilónico de Nabucodonosor y a la caída de éste en tiempos del nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, Ciro invade, ¿verdad?, con Darío, Babilonia, y se hace de ese imperio y comienza a gobernar el imperio medo-persa, el oso o la plata. Y eso está representado en el versículo 39 de Daniel 2. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese reino de bronce, el tercero, es Grecia, que es el imperio históricamente puesto entre los medos y los romanos. Así que llegamos al cuarto reino o al cuarto imperio en el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y muy importante, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces encontramos aquí la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Así que estos 4 metales representan a 4 imperios sucesivos que existieron en la historia del hombre. Babilonia, el oro o el león de Daniel 7. Medo-Persia, el oso de Daniel 7 o la plata en Daniel 2. Grecia con Alejandro Magno, que en Daniel 7 sale representado como el leopardo, y en Daniel 2 como el bronce. Y Roma, el dragón del libro de Apocalipsis, representado aquí en Daniel como el hierro. Pero al hierro se le mezcla otro elemento, el barro cocido de alfarero. El barro cocido de alfarero, como lo dice la palabra de Dios, es el pueblo de Dios, la iglesia. Veámoslo con Jeremías capítulo 18. Desde los versículos 1 al versículo 6. Entonces, Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Allí podremos entender qué es el barro cocido de alfarero. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero,
y aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso, según al alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así también, la respuesta a la cuestión de qué es el barro cocido de alfarero que se une al hierro, es decir, a Roma, la encontramos más ampliadamente en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, y Romanos, capítulo 9, versículo 20-21, donde nos dice las Escrituras. Isaías, capítulo 45, versículos 8 y 9, y también el capítulo 64, versículo 8. Vamos a leerlo. Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Por lo tanto, el hacedor es Dios y el barro somos nosotros. Vamos a ampliar entonces la visión, como les decía, con el capítulo de Isaías 64, verso 8, que dice así. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Dice la palabra: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que Isaías capítulo 64, versículo 8, corrobora el hecho que el barro cocido de alfarero de Daniel capítulo 2, unido al hierro, Roma, es el pueblo de Dios, que con la historia se nos muestra que ellos unieron en un momento, en tiempos de Constantino y finalmente con la conversión de Clodoveo en el 508 después de Cristo, unieron entonces la iglesia cristiana con el estado del imperio romano, dando así cumplimiento a la profecía de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Pero como les comentaba anteriormente, la respuesta a lo que es el barro también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículos 20-21. Dice así el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor, versículo 20-21 del capítulo 9. Dice allí: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que no cabe dudas, hermanos, que el símbolo del barro cocido de alfarero que se une al hierro romano es la iglesia cristiana, que se une desde el concilio de Nicea y el edicto de Milán con el imperio romano de Constantino, y esa amalgamación finaliza con la conversión del rey germánico Clodoveo, el rey franco Clodoveo, en el año 508, quien se había catolizado años antes por influencia de su esposa, Clotilde. Entonces ya para el 508 él termina de afianzarse como católico y comienza a trabajar como representante del ejército franco, y dando así inicio a la dinastía merovingia y a los reyes franceses,
dando así servicio histórico a el Vaticano y el Imperio Romano papal. Así que la historia siempre nos va mostrando, como vamos viendo, el cumplimiento de las profecías. Avancemos entonces en este estudio, que nos dice en el versículo 44 de Daniel 2, que cuando esté gobernando el Imperio Romano unido a la Iglesia cristiana, en esos días, dice el versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino, el reino de Cristo, el cual jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Pero cuando Cristo venga, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, incluyendo al barro cocido de alfarero, que se unió al Estado, al hierro, a Roma, la Iglesia cristiana apostatada como ramera, unida a la bestia. Así llegamos a Daniel capítulo 7, versículos 2 al 8, donde se nos amplía la visión de Nabucodonosor y del símbolo de la imagen con sus 4 elementos, incluyendo el quinto, que representa al barro cocido, esto es, al pueblo cristiano. Entendemos que los 10 dedos son en parte de hierro y en parte de barro. Quiere decir que, de cierta forma, esas tribus bárbaras se habían romanizado, pero también se habían cristianizado, aunque eran arrianas. Vamos entonces a Daniel 7, 2 al 8, en que se nos ampliará esta visión. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Entonces, si recordamos lo que hemos leído anteriormente de Daniel capítulo 2, que nos hablaba de los dedos, de los pies de la imagen de Nabucodonosor, que estaban mezclados entre hierro y barro cocido, entonces se nos dice que esos 10 dedos que están en los pies son reinos. Dice allí, versículo 40 al versículo 42 de Daniel 2. El 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Por lo tanto, el reino será dividido en otros 10 reinos, que son los 10 reinos germánicos o tribus germánicas con sus respectivos reyes. Así que vemos el comienzo de la era cristiana de Europa, con la desaparición del paganismo a través de la conversión de Clodoveo, rey de los francos, y el inicio de la dinastía merovingia en el año 508. Así finaliza la época de la religión pagana y comienza la estatización o la denominización, o más bien la institucionalización de la iglesia cristiana, dando así
paso finalmente a la aparición del papado y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que representa entonces la unión del Estado romano con el barro, con la Iglesia de Cristo, cumpliendo, por ende, la profecía de Daniel 2. Ese mismo símbolo de los cuernos, en parte de barro y en parte de hierro, en parte romano estatal y en parte de iglesia cristiana, encontramos ahora a estos 10 cuernos que suceden después que el Imperio Romano cae. Estos 10 cuernos aparecen entonces en Daniel capítulo 7, que nos habla de la sucesión de los 4 imperios que aquí están representados por el león, Babilonia, Medo-Persia, el oso, que tiene 3 costillas en su hocico, que como lo vimos en el estudio, en el video de Medo-Persia, que les hacía referencia anteriormente, esas 3 costillas que tiene el hocico representan al imperio lidio, al imperio egipcio y al imperio babilónico, que tuvo que destruir para poder hacerse de la gobernatura global. Así entonces, encontramos a la cuarta bestia en el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel, que representa al imperio romano. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Producto de situaciones que los romanos vivieron en la guerra contra los fenicios, contra los púnicos, las guerras púnicas. Los romanos tomaron la determinación que de ahí en adelante iban a destruir los cimientos de las ciudades que ellos invadiesen o conquistasen, para que no pudiesen volver a reorganizarse, como les había sucedido con los cartagineses o los púnicos, cuya guerra contra ellos duró 100 años en 3 batallas distintas. Eso motivó, a través de las exigencias que hacía un senador llamado Catón, que le pedía a los generales romanos a que destruyesen Roma con una palabra latina que decía Belenda es Cartago, que significa Cartago debe ser destruida. Así, la historia y la profecía nos muestran esta característica histórica del Imperio Romano, que arrasó con Cartago desde los cimientos, y lo que hizo fue trillar y dio vuelta los cimientos de esa ciudad, del suelo de esa ciudad, para que ninguna otra persona se le ocurriese volver a refundar dicha ciudad y así levantarse nuevamente contra Roma. Ese aspecto está entonces caracterizado aquí en la profecía de Daniel capítulo 7, referente a la cuarta bestia, en el versículo 7. También encontramos entonces en el versículo 7 que tenía, ¿no es cierto?, estos 10 cuernos. Pero se nos dice que luego de estos 10 cuernos aparecería un cuerno pequeño que vendría a representar al papado. Y la historia nos muestra que después de la caída del Imperio Romano y la división de Europa en estas 10 tribus bárbaras, aparece el papado, dando así origen al Vaticano y a la religión católica, unida al Estado romano y al paganismo romano de Constantino. Así llegamos al versículo 15 de Daniel hasta el versículo 27, que dice así: Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias, el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia, es decir, el dragón de Apocalipsis, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o 4 reinos que se levantarán en la tierra.
Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Y eso lo reciben los santos desde el juicio investigador que ha comenzado desde 1844, cuando finalizan las 2300 tardes de Daniel en el capítulo 9, con la purificación del santuario. Entonces encontramos ahora el versículo 19, que nos dice: entonces quise saber, Daniel dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Es interesante ver estas características del cuerno pequeño, que derriba a 3 cuernos. La historia nos marca que el Vaticano, utilizando el poder de los francos, persiguió y destruyó finalmente a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que se mantenían aún como tribus cristianas arrianas, que negaban la divinidad de Cristo. Por ello, comienza la persecución del Imperio Romano contra los herejes. Así que la Biblia nos está mostrando aspectos históricos que nos ayudan a entender a través de estas características los poderes que la Biblia nos simboliza en la profecía, pero que se cumplen en la historia. Asimismo, versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Estos 10 cuernos surgen una vez que el Imperio Romano cae, a 10 tribus bárbaras. Y después de él surge, ¿no es cierto?, este cuerno pequeño que es el papado. Lo interesante que este papado derriba a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Pero también el versículo 21 nos dice, el versículo 20 nos dice que este cuerno pequeño, a pesar de ser más pequeño, era más grande y más poderoso que los otros 10 cuernos. Es un estado y un poder mucho más grande, el papado. Versículo 21, hablando del cuerno pequeño, voy a volver a leer el 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, blasfemias, palabras contra Dios y contra el Evangelio. Eso lo hizo el papado en la Edad Media. Hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros, que las otras 10 tribus bárbaras, los otros 10 reyes. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, la Inquisición papal, en la Edad Media desde el año 538 a 1798, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. El comienzo del juicio investigador y la purificación del santuario en 1844. Versículo 23 nos habla la interpretación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará, la despedazará. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino del Imperio Romano, de aquel reino, se levantarán 10 reyes, o 10 reinos, las 10 tribus bárbaras con sus respectivos reyes germánicos. Y tras ellos, después de estas tribus, se levantará otro cuerno, el pequeño, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará, a 3 reyes bárbaros, érulos, vándalos y ostrogodos, que no habían accedido a catolizarse como ya lo habían hecho las otras tribus bárbaras. Así que por influencia del Vaticano, los francos terminaron destruyendo con Clodoveo a los enemigos del Papa. Dice entonces, como quedamos ahí, en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Verso 25.
Hablará palabras contra el Altísimo. Esas son las grandezas, las palabras grandes que hablaba en los versículos anteriores referentes al cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. El papado en la Edad Media cambió la ley de Dios, que ustedes pueden corroborar en el Catecismo Católico y compararlo con los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 en la Biblia, que Dios dio a su siervo Moisés. Ahí podemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía con el cuerno pequeño, el papado, destruyendo a los 3 cuernos o reinos bárbaros que se mantenían en la fe arriana, érulos, vándalos y ostrogodos, y luego la Inquisición papal en que persigue a los santos, a la Biblia, al Evangelio, y en que pensó cambiar el Evangelio y la ley de Dios, las profecías y mandamientos. Así que ahí vemos cómo se suceden los imperios globales desde Babilonia hasta Roma, y luego de la caída romana se desmenuza este imperio y surgen, tras la invasión de los bárbaros que venían bajando desde Dinamarca, Suecia, lo que conocemos por Escandinavia, bajan hacia el centro de Europa, lo que es Germania, Francia, España y sus alrededores, y terminan invadiendo al ya alicaído imperio romano, finalizando así la destrucción del mismo y comenzando una nueva era, una nueva época que dará apertura a la Edad Media y finalizando así la época de la historia clásica, o la antigüedad clásica o antigüedad tardía. Vamos ahora a dirigirnos a Apocalipsis, al capítulo 12, donde vamos a ver la continuación de la visión de de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 que acabamos de leer. Entonces, Daniel es el libro sellado según Daniel capítulo 12, donde Cristo le ordena a Daniel sellar el libro. Pero Apocalipsis significa revelación, en donde, según el capítulo 4 y capítulo 5, Cristo va hacia el anciano de días sentado en el trono que aparece en Daniel 7. Lo vemos ahora en Apocalipsis capítulo 4 y 5, sentado en el trono el anciano de días, y Cristo, el Cordero, va hacia el anciano de días para recibir el libro que tenía 7 sellos exteriormente. Y Cristo entonces desata los 7 sellos y comienza a desarrollarse lo que la Biblia llama los sellos, los 7 sellos. Estos 7 sellos tienen que ver con los eventos históricos profetizados por el profeta Daniel en el libro homónimo. Llegamos entonces a Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6, donde revisaremos la continuación del simbolismo que viene desde el capítulo 2 y 7 de Daniel, referente a la cuarta bestia, es decir, al hierro mezclado finalmente con el barro, Roma imperial y Roma papal, y también Daniel capítulo 7, referente a la cuarta bestia, que se la menciona como indescriptible, debido a que Daniel no conocía a Roma, no existía Roma en tiempos de Daniel, entendiendo que Daniel vivió en tiempos de Nabucodonosor y de los reyes medopersas. Todavía no existía Alejandro Magno, así que Daniel muy difícilmente podía explicarnos qué era la cuarta bestia, no la podía identificar. Quien la identifica como el dragón es Juan de Patmos, el discípulo amado de Jesucristo, pues históricamente él era contemporáneo con el imperio romano. Así que de ahora en más, en el capítulo 12, 13 y 17 que vamos a revisar de Apocalipsis, vamos a encontrar los mismos símbolos que veníamos estudiando en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, referente a la cuarta bestia y a los imperios globales, y puntualmente a la división de Roma en las 10 tribus bárbaras y la aparición del cuerno pequeño o papado, y el inicio y la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana al unirse el cristianismo con el Estado del Imperio Romano.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 6, nos habla del Imperio Romano y el nacimiento de Jesucristo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto simboliza al pueblo de Israel. Y en ese pueblo, estos símbolos del sol y la luna los encontramos en Génesis, relacionados a la vida de Jacob, José y sus hermanos, y a la madre de José, que simbolizan entonces al sol, también a la luna. En otro aspecto bíblico, también el sol representa a Cristo y la luna representa a la iglesia. Así que Cristo es el Dios de Israel. Así que Cristo es el sol de justicia que alumbra a Israel, como la luna alumbra la tierra porque recibe del sol su luz. Y las 12 estrellas representan entonces a las 12 tribus de Israel, a los judíos, a los levitas, a los rubenitas, a los gaditas, etc. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, la cuarta bestia, un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual que la cuarta bestia de Daniel 2, e igual que la imagen de Nabucodonosor con 10 dedos. 10 dedos en Daniel 2, 10 cuernos en Daniel 7, 10 cuernos en Daniel 12, y vamos a ver 10 cuernos en Daniel 13, Apocalipsis 12, 13 y finalmente en el 17. Y fue vista otra señal, versículo 3, en el cielo. He aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, 7 coronas sobre las cabezas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Entonces aquí encontramos a la iglesia pura, que arranca de la apostasía de la iglesia en general, que se une con Constantino al Imperio Romano, dando así inicio a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a las distintas iglesias protestantes que hoy existen, que conforman Babilonia según la profecía bíblica. Pero la verdadera iglesia huye de las ciudades y se dirige hacia el campo y hacia el desierto, lo que es llamado la iglesia del desierto, donde es sustentada por Dios. En este caso, a través de la Edad Media, o el tiempo en que iba a gobernar el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Como lo habíamos leído anteriormente, Daniel 7:25 decía así: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y en medio de un tiempo, o sea, 1260 años, 3 años y medio. Los tiempos en la Biblia simbolizan años, 3 años y medio. Tiempo, tiempos, 2 tiempos. Por lo tanto, ahí tenemos un tiempo, más 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Lo que son 1260 días, pero en la Biblia, días son igual a años, según el libro de Ezequiel y el libro de Números. Ahora, encontramos entonces que este dragón de Apocalipsis 12 mantiene las mismas características de la bestia de la cuarta bestia del capítulo 7, con los 10 cuernos, y también la característica de Roma representado en el hierro, en la estatua de Nabucodonosor, con sus 10 dedos que mezclan el barro cocido de alfarero, la iglesia, con el hierro romano. Pero también encontramos aquí que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. O sea, el papado comienza a perseguir a la iglesia verdadera. El papado,
la Iglesia Católica apostatada, unida al paganismo romano y al Estado romano, comienza a perseguir y persigue a los verdaderos cristianos que mantenían las enseñanzas puras de Cristo y de los apóstoles. Saltamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 6. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Anteriormente, en Apocalipsis capítulo 12, vemos en el versículo 3 que la bestia del 12 es la misma del 13, solamente que sufre una metamorfosis. En el 12 la encontramos como un dragón, paganismo, Satanás. La religión de Satanás es el paganismo, que está representado por el dragón. Y en el versículo 13 ahora está representado como el leopardo, que en Daniel capítulo 7 representa a Grecia. Eso quiere decir que Roma, el papado, la Iglesia Católica, está mezclada con la cultura griega, con la filosofía griega, que tienen que estudiar todos los prelados, toda la curia, todos los curas, todos los sacerdotes católicos. Cuando estudian teología, estudian también filosofía griega, y ese es el cuerpo de la Iglesia Católica, la parte cultural, educativa y filosófica, que da origen a su teología y por ende a su doctrina, que es una mezcla de cristianismo con paganismo. Finalmente, encontramos también otros aspectos que son similares a las bestias del capítulo 7 de Daniel. Es decir, esta bestia tiene ¿qué cosa? Tiene boca de dragón. También tiene los pies del oso, pero el dragón le da su trono, poder y grande autoridad. Quiere decir que el Imperio Romano le da al papado su trono, su poder y grande autoridad. El trono está en Roma, donde gobernaban los emperadores romanos. Ahora gobierna el emperador papal del nuevo Imperio Romano. Y también recibió el poder y la grande autoridad, poder para gobernar y la autoridad para perseguir la herejía. Así da comienzo en el año 538 con la derrota de los ostrogodos y, digamos, el desalojo de los ostrogodos de Roma. Comienza el poder papal a asentarse y a gobernar en Roma, y comienza así entonces los 1260 años que finalizan con la herida mortal que recibió el papado por manos de general Berthier, enviado por Napoleón y los masones y el poder fáctico, como una represalia contra el papado por haber eliminado años antes a los jesuitas de la Iglesia Católica. Así que, mis amigos, la historia se cumple unido a la profecía, o la profecía se cumple en el devenir histórico. Vamos a volver entonces a leer Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Quiere decir que el papado, como yo les decía, está conformado por características de Grecia en su parte cultural, filosófica y educacional, y en la parte legal y legislativa de Babilonia a través de la boca del león y también de sus pies, que es el sistema jurídico de justicia que viene de Medo-Persia, del oso. Así que entendemos que Apocalipsis 12 describe al continuo paganismo que aparece en Daniel 8, el imperio romano pagano, y Apocalipsis capítulo 13 nos describe al poder papal, la metamorfosis del imperio romano cuando se mezcla el hierro con el barro, dando origen así a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, Apocalipsis 13 nos habla de este poder papal y de esta Iglesia Católica Apostólica Romana que se sube a la bestia, que se sube al Estado, al imperio romano, para dominar con ello la conciencia de todos los fieles que conforman Occidente y el imperio romano, católico. Así que, dice aquí,
Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. En el capítulo 12, las diademas o coronas estaban sobre las cabezas, sobre las 7 cabezas. Ahora, con el poder papal, con la metamorfosis del Imperio Romano, ahora las coronas, o sea, el gobierno, el reino, ya no está sobre las cabezas, sino que está sobre los 10 cuernos. Quiere decir que ahora gobierna el papado junto con estos 10 cuernos, con estas 10 tribus bárbaras. El versículo 3 nos dice que una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte. El papado, que es una de las 7 cabezas, una de las 8 cabezas, o está dentro de las 7 cabezas, pero es el octavo, de la historia del Imperio Romano en que ha sido gobernado, él sufre una herida mortal y pierde el poder que ejercía en la Edad Media hasta 1798, los 1260 años, que va del 538 a 1798. Pierde el poder el Papa pierde el poder y con ello se le da una herida mortal. Y ahora estamos en el proceso de sanación de la herida del papado. Está recuperando nuevamente el poder. Es por eso que vemos tan activamente a Francisco, o veíamos a Juan Pablo II o a Benedicto haciendo política o geopolítica, uniéndose con todos los gobernantes del mundo, ya sean protestantes, evangélicos, ateos, católicos, socialistas o comunistas. A ellos no les importa, sino solamente les importa el imperio global, tener el poder de toda la humanidad. Eso es lo que estamos viendo ahora, cómo el papado está imponiendo el imperio romano papal, católico, a todo el mundo a través del ecumenai, a través del ecumenismo global, ecumenismo político, económico, religioso, educativo, comercial. Así estamos llegando a un imperio global, al último imperio, cuando se una la Iglesia católica y la Iglesia protestante al Estado, en Europa el papado, y en Estados Unidos la Iglesia protestante. Van a unirse al Estado nuevamente y van a perseguir al pueblo de Dios y van a instalar una ley dominical. Y quien no se sujete a estos nuevos reyes será muerto y perseguido, o perseguido y muerto. Pero en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y comenzará el tiempo de angustia y finalmente la destrucción del papado y de la bestia, como lo leemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, con el cual finalizaremos ya el estudio bíblico y pasaremos con una breve reseña histórica que nos demostrará quiénes fueron las 10 tribus bárbaras. Apocalipsis 17, versículo 1 al 14. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, de la Iglesia católica y de todas las iglesias apóstatas cristianas. Todas las iglesias que se unen al Estado son rameras, son prostitutas o son adúlteras, porque han engañado a su marido, a Cristo, para casarse con otro señor, el Estado, el imperio, el mundo, Satanás. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, han tenido relaciones ilícitas, los reyes, los príncipes, los gobernantes, los presidentes de la tierra y los que moran en la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación, con su falso evangelio. Salvación en el pecado, universalismo, salvación para todos. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La iglesia sentada sobre la bestia, la iglesia sentada sobre el imperio romano, para gobernarlo y gobernar por ende a sus súbditos, controlando la conciencia y la libertad religiosa. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, de color rojizo sangre, llena de nombres de blasfemia, las grandes palabras que hablaba contra Dios en Daniel capítulo 7. Vuelvo a reiterar. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Voy a reiterar del versículo 1 al 3. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía, igual que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, del capítulo 12 de Apocalipsis, de la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y de la imagen de Nabucodonosor en Daniel 2, 10 dedos y 10 cuernos, que simbolizan lo mismo, las 10 tribus bárbaras que surgen una vez que ellas ayudan a caer al Imperio Romano. Y comienza así lo que hoy conocemos Europa moderna. Versículo 4. Y la mujer que se sienta sobre la bestia estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores del Vaticano, con la cual se viste la curia, sobre todo los cardenales. El purpurado, como se le dice al departamento cardinalicio. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. La única iglesia cristiana que utiliza un cáliz es la Iglesia Católica Romana. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Recuerden que Daniel 7:25 nos decía que iba a perseguir a los santos. Estamos hablando entonces del mismo poder de Daniel 7:25 y de Daniel capítulo 2, de Apocalipsis 12, 13 y 17. Roma en sus 2 etapas: Roma imperial pagana de los emperadores y la Roma papal, vaticana, católica. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea, si es madre de las rameras, significa que hay otras iglesias rameras, otras iglesias prostituidas al Estado. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, de los mártires, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Versículos 12 al 14 nos explicará la Biblia qué son estos 10 cuernos. Dice aquí, Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. O sea, estos 10 reyes bárbaros en la historia iban a gobernar en su momento junto con el papado. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia como imperio romano. Le entregan el poder que pertenecía al imperio romano y que ellos tenían como reyes, y se lo entregan a la bestia para que ella gobernase esos 1260 años, del 538 a 1798, cuando se le da la herida mortal al papado y pierde su poder político y solo puede mantener su poder religioso. Vuelvo a reiterar el versículo 12 de Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Aquí vemos el cumplimiento de lo que leíamos en Daniel 2, en que los 10 cuernos, o los 10 dedos de hierro mezclado con barro, y el barro alfarero es el pueblo de Dios mezclado con el hierro romano. En los días de esos reyes, leíamos ahí en Daniel capítulo 2, Cristo, la roca, iba a destruirlos. E iba a venir Jesús e iba a destruirlos. Eso mismo vemos entonces en el versículo 13 y 14, que estos 10 cuernos tienen como propósito dar poder al Papa y con ello levantarse contra Cristo, porque el Papa es el anticristo. Entonces une a todo el mundo y a todo el cristianismo
para levantarse contra el Evangelio y contra el remanente de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahí Cristo los va a destruir, como decía Daniel capítulo 2. Así llegamos al final de la parte bíblica. Quiero ahora mostrarles el cumplimiento histórico de todo lo que hemos leído desde Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y el 17. Vamos entonces ahora a revisar una reseña histórica que nos va a hablar y nos va a aclarar qué son estos 10 cuernos o estos 10 dedos de barro cocido unido con hierro. Vamos a hablar entonces de las invasiones bárbaras al Imperio Romano, con lo cual se consumó la caída de dicho imperio. Hasta hoy siempre, entonces, ha sido posible encontrar explicación sobre el fin de Roma, o exclusivamente en las invasiones bárbaras. Lo cierto es que las invasiones comienzan muy pronto y a mediados del siglo III, el emperador Decio muere defendiendo las fronteras contra los godos en el año 251. Y luego el emperador Valerio es capturado por los persas, pero no va a ser hasta el año 376 al 378 cuando los hunos invadan la frontera este, que los godos rebasaran las fronteras del imperio, la batalla de Adrianópolis y la muerte del emperador Valente inaugura las invasiones de manera formal e irreversible de parte de estas tribus bárbaras. De todos modos, entonces, a pesar del prolongado periodo de paz que se había desarrollado en el Imperio Romano durante los 2 primeros siglos de nuestra era, será a partir del gobierno del emperador Marco Aurelio, padre de Cómodo, cuando asistimos entonces a las primeras invasiones de algunos pueblos bárbaros, como los Mauri, que presionaban las fronteras occidentales del imperio. Los Mauri se establecían en ese momento en las montañas del Rif, cercanas al estrecho de Gibraltar, lo que les permitió fácilmente invadir la provincia romana de Bética, en el sur de la península. El legado de la Bética, Aufidius Victorinus, utilizó a la Legio Séptima Gemina, única legión establecida en la península en ese momento, para rechazar la invasión de los germanos. Una segunda incursión de los Mauri parece que tuvo lugar hacia el 177 al 180 después de Cristo, pero Roma de nuevo consiguió controlar la situación y repeler a los invasores bárbaros. Así la historia registra que desde el año 378 después de Cristo, varias tribus, muchas de las cuales no prosperaron y desaparecieron o se unieron a otras, invadieron el Imperio Romano. De estas, las que más se destacaron fueron las siguientes, y estas son las 10 tribus bárbaras, o los 10 dedos, o los 10 cuernos que hemos revisado a través del estudio bíblico. Visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alemanes y érulos. Vuelvo a reiterar: visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alemanes y érulos. Estas 10 tribus bárbaras son el fundamento de las naciones europeas de la actualidad. Los historiadores aseguran que la división del Imperio Romano fue una realidad hacia por allá el año 476 después de Cristo. Desde dicho año, el 476, la historia de las tierras que una vez fueron gobernadas desde Roma se transformó en la historia de los pueblos bárbaros, aunque todavía varias generaciones de romanos y súbditos romanizados conservaron sus costumbres y formas de vida. Durante el siglo IV después de Cristo va a quedar autorizado
el establecimiento de grupos germánicos en los confines del imperio en calidad de federados o aliados de Roma, defendiendo las fronteras del imperio frente a la presión de otras tribus. Entre estos pueblos destacan los visigodos, establecidos en la zona oriental del imperio, que inician hacia fines del siglo IV después de Cristo incursiones de pillaje por la península de los Balcanes, para iniciar su marcha hacia la península italiana, donde se enfrentarán al general romano Estilicón. Así que en el año 410, los visigodos, guiados por su rey Alarico, toman y saquean la ciudad de Roma, capital del imperio. Otros pueblos, como los vándalos, junto a los suevos, cuados y alanos, cruzan en este momento la frontera del Rin, atraviesan la Galia y llegan a Hispania en el año 409 después de Cristo, donde finalmente establecen como federados. Posteriormente cruzan el estrecho de Gibraltar y fundan en África el reino vándalo. Así que entre estos pueblos bárbaros que invadieron el imperio figurarían también los ostrogodos, que estaban inicialmente asentados junto al Mar Negro. Después de ser destruido su reino por la acción de los hunos, que procedían de Asia, los ostrogodos se dedicaron a saquear el área de los Balcanes, para pasar finalmente a la península italiana, donde se establecerían definitivamente. En determinadas ocasiones, la alianza de estos pueblos bárbaros con el ejército romano frenaría a pueblos excepcionalmente belicosos como los hunos de Atila, que fueron derrotados en el año 451 después de Cristo en las Galias, en la batalla de los campos cataláunicos. Aunque la presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del imperio, así como las sucesivas invasiones de estos pueblos, son un factor histórico importante, tampoco podemos olvidar otras causas que influyeron en el final del Imperio Romano de Occidente, como la decadencia de la vida urbana, el aumento de la burocracia estatal, la crisis económica, la debilidad de los sucesivos emperadores o la creciente presencia de elementos germánicos en el ejército. Es importante entonces resaltar que estas tribus bárbaras en realidad no fueron reinos independientes de Roma, sino que hicieron parte del Imperio Romano. La historia así lo confirma. Y la extinción del poder romano y el colapso de sus estructuras políticas no significaron el fin de su cultura ni la desaparición de sus formas de vida. Cuando los lazos políticos con Roma se rompieron a causa de las invasiones bárbaras, aquellos territorios recobraron su existencia independiente, pero las antiguas influencias culturales permanecieron en las costumbres y creencias, en las leyes y en las instituciones. Si bien podemos considerar que el Imperio Romano de Occidente finaliza y cae en el año 476 después de Cristo, consecuencia de las invasiones de las tribus bárbaras, como hemos visto, en la zona oriental del imperio, el poder de Bizancio perdurará hasta el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos, y así finaliza la historia del Imperio Romano, con la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano. Este ha sido el estudio por esta vez. Espero que les haya sido de su agrado, para su edificación y sobre todo para la gloria de Dios. Y recuerden siempre, Maranata, Cristo ya viene.